Siempre había sido la callada, no la obediente ni la ingenua, simplemente callada. Y en este palacio, el silencio no era una virtud. Era una capa que te ponías cuando la verdad te iba a matar. La mañana en que la coronaron, me quedé tras la cortina de seda con las manos tan apretadas que el broche que llevaba se me clavó en la palma. La sangre manaba alrededor de sus espinas. Doradas y delicadas, un regalo de mi madre antes de desaparecer en el exilio. Ese broche siempre había sido mío, como mi nombre, como el trono, pero se lo dieron todo. Elena, mi prima, mi gemela en forma, pero no en alma. Tenía mi rostro, sí, pero no mi voz, no mi historia. Nunca se había despertado en mitad de la noche con el rumor de espías en el pasillo. Nunca lo había besado bajo el retrato de la primera reina, ni había jurado esperar, aunque eso significara años. Y sin embargo, allí estaba, con una túnica cosida con hilo de plata, con la misma sonrisa que le había enseñado pintada en los labios. No sé, tambaleó. No se inmutó cuando el sumo sacerdote pronunció mi nombre en lugar del suyo. Simplemente inclinó la cabeza como si le perteneciera. Lo vi a través de la abertura del paño de terciopelo, temblando. Mi nombre resonó en la sala abovedada de piedra, rebotando de arco en arco hasta que dejó de parecer mío. Reina Serafina, primera de su linaje, hija de la llama perdida. Esa era yo. Yo era la hija de la llama perdida. Los aplausos lo ahogaron todo. Mi propia respiración, mi propia identidad. Cuando retrocedí tambaleándome hacia el pasillo en sombras tras la sala del trono, nadie se dio cuenta. Nadie lo hacía nunca, excepto él, excepto Casiano. Me agarró mientras tropezaba, su mano enguantada alrededor de mi muñeca. «Estás sangrando», murmuró, en voz tan baja que se confundió con el viento a través de la piedra. Otra vez. «Estoy bien», dije. Mentir era más fácil ahora, como respirar en los pulmones de otra persona. Miró hacia la ceremonia. «Deberías haber sido tú». Mi risa se quebró antes de llegar al aire. «No digas eso aquí. Las paredes recuerdan más que las personas». Cassian no era solo un caballero. Era el tipo de hombre que una vez se arriesgó al exilio para pasarme cartas de mi padre de contrabando antes de que la torre lo capturara. Su lealtad era más profunda que la ley. Y sin embargo, allí estaba, vestido con el azul medianoche de la Guardia Real, con la espada al cinto y el juramento en la sangre. «Me pidió que no viniera», dije. «Ella le dijo al tribunal que eras demasiado frágil». Volví la cara. Frágil. La palabra era veneno en boca de los cortesanos. Significaba desechable. Significaba fácil de borrar. Nos quedamos a la sombra de un vitral. La luz roja caía sobre mi hombro. El color de la traición, de la llama, de la marca que una vez fue solo mía. «Lo lleva puesto», dije. «El broche». «No tiene ningún derecho», respondió. «Aquí todo el mundo lo sabe». «Number. La ven y ven a mí». «Ese es el truco». «Ese es el truco más cruel de la corona». No lo negó. En cambio, Cassian me miró, como se miran las lápidas de los que no están del todo muertos. Suave, hueco, culpable. «Está jugando a ser reina», susurré. «Pero recuerdo lo que pasó esa noche. Lo que enterramos. No eres el único». Y así, sin más, el peso regresó. El peso de aquello de lo que nunca hablamos. La tormenta de hace 3 inviernos. El incendio en los archivos. La chica de la máscara con mi voz y su puñal clavado en la espalda del duque. «¿Ella lo sabe?», le pregunté. El silencio de Cassian me dijo más de lo que sus palabras podrían jamás decirme. Sí, Elena lo sabía. Recordaba el cuchillo, el pacto, el látigo. Ella cree que si me quedo callado estará a salvo. «¿Lo harás?», preguntó.
La pregunta flotaba en el aire frío como un aliento invernal. No respondí. En cambio, me acerqué al espejo. En mi aposento, tallado en piedra y sombra, el espejo seguía en pie. Ovalado, antiguo, bordeado por las vides plateadas del escudo de nuestra estirpe. No mentía. Nunca lo había hecho. Me encontraba frente a ella, con las palmas rojas y el vestido aún impregnado de la troma del incienso de su coronación. Observé su reflejo. 2 ojos, un rostro, mi rostro. Y sin embargo, incluso yo, había empezado a preguntarme quién lo había llevado primero. Te veo, susurré. Aunque ellos no lo hagan. Detrás de mí, la puerta crujió, un sonido suave y lento, como si el propio palacio quisiera permanecer en silencio. Había una carta en el suelo. Se deslizó por debajo de la puerta. No tenía precinto. Me agaché para recogerlo. El pergamino olía ligeramente a romero y tinta. Me resultaba familiar. Si hablas, todos caeremos. Que ella lleve la corona, o la sangre responderá a la sangre. Sin nombre, sin firma. Lo doblé 2 veces y luego lo quemé en el hogar. Deja que ella lleve la corona, que la llamen Serafina. Pero los espejos recuerdan lo que la gente elige olvidar, y no me quedaría callado para siempre. No mientras mi nombre aún viviera en el cristal. Siempre estuvo previsto que fuera temporal. Esa fue la mentira que nos dijimos, Elena y yo, solo por una noche, solo para proteger el linaje, solo para sobrevivir al caos cuando padre desapareció y la corte exigió una coronación. Pero la corona tiene una forma particular de asentarse donde cae, y Elena nunca lo devolvió. Me quedé afuera del balcón, oeste al anochecer, observando cómo el cielo violeta se convertía en azul marino. Desde allí podía ver el mar, inquieto y plateado bajo el horizonte, donde barcos como fantasmas navegaban sin ancla. Había sido nuestro lugar favorito, cuando compartíamos secretos en lugar de cicatrices. Ahora estaba de pie en el jardín real, debajo de mí, con el mismo vestido marfil que nuestra madre una vez usó. El viento le tiraba del velo. Se reía. De algo que él dijo. Casiano, mi Casiano, el hombre que había memorizado el ritmo de mi respiración, que una vez sostuvo mis manos temblorosas bajo los arcos de la biblioteca y susurró que ningún trono, ningún deber, ningún nombre sagrado podía reemplazar lo que teníamos. Y ahora él le devolvía la sonrisa. No deberías verlos. La voz me sobresaltó. Me giré y vi a Maud, mi vieja niñera, ahora un fantasma con un sencillo chal gris, el rostro surcado por demasiados inviernos. No lo estaba, mentí. Solo estaba pensando. Siempre piensas demasiado, Serafina. Y ahora ella paga el precio de tu silencio. Ella cosecha más que eso. Me mordí la mejilla por dentro hasta que noté el sabor de la sangre. Lleva mi nombre. Y ahora se lleva lo único que nunca le di permiso de tocar. Maud se acercó a mí, con la mirada fija en el jardín. Su voz era baja y cautelosa. Cassian hizo un juramento a la corona, y ahora mismo la corona luce su rostro. Pero él me amó primero. Sí, pero el amor, hija, el amor no siempre es leal. Eso me dolió, más de lo debido. Y quizá Maud lo notó en mi cara, porque me tocó la muñeca suavemente y dijo, «No lo sabe». Parpadeé. ¿No sabe qué? Ese broche que siempre usaste, el de tu madre, guarda más que un simple recuerdo. Guarda la prueba. Prueba. La verdadera marca del linaje está en su interior. No es la cresta visible, sino la llama interior, grabada en oro flameante por la propia gran matrona. ¿Solo una hija lleva esa marca? Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué nadie me lo dijo? Maud apartó la mirada. Porque nunca debiste necesitarlo. Todos pensamos que Elena cumpliría su promesa.
Renunciaría, te dejaría volver, pero no lo había hecho. Y ahora la mentira había echado raíces tan profundas que incluso la verdad podría quebrantar el reino. Bajé las escaleras en silencio, mis pasos resonando en la piedra antigua, siguiendo las risas del jardín. Sabía que no debía ir. Sabía que no tenía nada que decir, que no provocara algo. Pero tenía que ver su rostro de cerca. Tenía que saberlo. El jardín olía a lavanda y a secretos. Cassian estaba junto a Helena, con la espada envainada, pero siempre en guardia. Ella extendió la mano. Sus delicados dedos rozaron su pecho. Posesiva, familiar. Y él no se inmutó. «Helena», dije, y mi voz cortó el silencio como una cuchilla. Se giró, majestuosa y radiante. Su corona de piedra lunar reflejaba los últimos rayos de luz. «Hermana», dijo con dulzura, como si no hubiéramos hablado en semanas. «Nos honras». La mirada de Cassian se posó en la mía. Algo indescifrable cruzó por sus ojos. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? ¿O era solo confusión? «Llevas el anillo de mi madre», dije con frialdad. «El que mi padre dijo que solo pasaría al verdadero heredero». Helena levantó la mano y examinó el anillo de oro rosa. «¿No me queda bien?» Me acerqué. «Sabías que me amaba. Sabías lo que éramos». Sonrió. No con crueldad. No, eso habría sido más fácil. Sonrió como una mujer que se creía justificada. «Y era tú», dijo ella, «durante meses, ante los ojos de la corte, en los brazos del reino. Nunca lo cuestionó. ¿Y qué dice eso, hermana? ¿Sobre su amor?» Me volví hacia Cassian. «¿Es cierto?» Se le revolvió la manchetta, garganta. «Pensé que eras tú. La noche del banquete de invierno. El beso. La carta que enviaste». «Nunca envié una carta». Su rostro cambió. Lentamente. Como un castillo que se resquebraja. «Lo escribió ella», susurré. «¿Verdad?» El silencio de Helena fue respuesta suficiente. «Esperé», dijo con voz ronca. «Durante semanas. Creí que nos habías abandonado a todos. Pensé que quizás nunca lo dijiste en serio». Me tragué el calor del pecho, intentando que mi voz no se quebrara. «¿Y así le diste todo lo que era mío?» «No fue así». «Entonces dime cómo fue», dije. «Dime, Cassian, ¿cuándo mi silencio se convirtió en su permiso?» No tenía palabras. Helena se interpuso entre nosotros. «Ya hemos superado todo eso. El reino me ha aceptado. Los sacerdotes me han ungido. Y la gente ama lo que ve. Pero los espejos saben la verdad», murmuré. Ella se puso rígida. Me di la vuelta y me alejé, cada paso más pesado que el anterior. Tras mí, la noche se tragó sus voces. Una brisa barrió el pasillo y arrancó un capullo de rosa de su tallo. Cayó a mis pies. Lo recogí. Lo aplasté en mi puño y susurró a las sombras. Ella tomó mi nombre, pero aún conservo mi sangre, y ella recuerda. Todavía recuerdo la sensación del vestido sobre mi piel. Era seda de los telares orientales, fresca, ingrávida, moldeada para mí como el agua recuerda la curva del lecho del río. La había hecho para mí, encargada por mi padre antes de que cayeran las líneas de guerra y antes de que el fuego en la frontera norte se llevara su título y la mitad del consejo. El último regalo, antes de que su ausencia se hiciera permanente. Lo usé una vez, una noche, esa noche maldita. Ahora lo llevaba como si siempre hubiera sido suyo. Lo habían rehecho, por supuesto. Las mangas estaban rehechas con perlas de vidrio de tormenta, y la cintura ajustada para realzar su figura. Pero vi las costuras. Vi cómo las puntadas tiraban levemente de la caja torácica, el remiendo invisible donde mi sangre tocó el dobladillo. El vestido lo recordaba,
aunque ellos no lo hicieran. Elena lo usó en la fiesta que celebraba la alianza con la casa O'Vrell, una casa que una vez intentó derrocar a nuestra familia y que ahora ofrece vino e hijas a cambio de favores. Observé desde la terraza de piedra sobre el salón de la corte. No tenía asiento allí. Ya no. No desde que borraron mi nombre de los registros reales y me llamaron prima en público. No desde que mi ausencia se volvió conveniente. Cassian estaba a su lado. De nuevo. La insignia de la Guardia Real brillaba en su garganta. Esta vez no sonrió, pero tampoco se movió. ¿Ya lo sientes?, dijo una voz a mi lado. Me giré, sobresaltado. Lord Halrick se apoyaba en la fría barandilla, con una ceja arqueada. Su presencia, como siempre, era precisa, medida, peligrosa. ¿Qué?, pregunté con cautela. La vergüenza, dijo con voz suave como el terciopelo. Mancha peor que el vino, y nunca se va del todo de la tela. ¿No le da vergüenza?, dije. Ah, pero lo eres. Sus palabras se hundieron como un cuchillo que aún no sabía que llevaba. Miré a Elena. Ella nunca debió quedarse en mi lugar, susurré. No, coincidió Halrick. Pero vio lo que se sentía ser adorada. Y el poder, querida Serafina, es la tela más seductora de todas. Una vez que se usa, se adhiere. Colocó un pequeño pergamino doblado junto a mí, sobre la piedra. Esto llegó a mi oficina, sin sello, dirigido únicamente a el que recuerda. Eso solo podría referirse a ti. Dudé y luego lo abrí. La letra era nítida, familiar, una curva en cada mayúscula que cortaba como el cristal. Ella llevaba el vestido, pero solo tú sangraste con él. Él sabe, no había firma, ningún símbolo. Pero las palabras me dejaron sin aliento. Él lo sabe. Me temblaban las manos. Apreté el pergamino contra el pecho, donde aún descansaba la vieja cicatriz. En la parte baja de las costillas, justo debajo del corazón. La cicatriz de aquella noche. De la daga. Del cuerpo del que juraron no volver a hablar. Alguien se acordó. Alguien aparte de mí. Halrick me observaba. Indescifrable. El pasado nunca se queda enterrado. Tú lo sabes mejor que nadie. Creí que lo habíamos destruido todo. Está claro, dijo, que alguien no estuvo de acuerdo. Volví a mirar el pergamino. Las palabras vibraban con amenaza y promesa. La tinta se corría ligeramente en el borde, como si la mano del remitente hubiera vacilado, quizá incluso temblado. Esa noche había sido un torbellino de fuego y engaño. Las lágrimas de Elena, la sangre, mi silencio, y el vestido, arruinado y limpiado a toda prisa, todavía húmedo por la culpa. Se lo había puesto esta noche para demostrar algo. ¿A quién? No estaba seguro. ¿A mí? ¿A ella misma? ¿A Cassian? Quizás los tres. ¿Podrías confrontarla?, ofreció Halrick con indiferencia. Lánzala a la corte. Exige la verdad ante los dioses. ¿Y morirán por la mañana? Sonrió. Quizás, pero al menos la verdad por fin respiraría. Lo dejé sin decir palabra, con la nota ardiendo en mi bolsillo. De vuelta en mi habitación, abrí el cajón cerrado con llave bajo el doble fondo de mi escritorio. Dentro estaba el vestido, el original. Porque el que llevaba puesto no era el mismo. Me quedé con el auténtico, el ensangrentado, el que nunca llegó a la tintorería, el que aún olía a ceniza y jazmín. Una réplica había ocupado su lugar en el armario del palacio semanas después del incidente. Idea de Elena, por estética, por seguridad. Pero me acordé de cada puntada y recordé la mirada en los ojos de Cassian cuando me llevó, temblando, a través del claustro exterior con la daga todavía alojada cerca de mi columna. Si ella pensó que era yo todo ese tiempo, entonces la vergüenza no me pertenece. Les pertenece a ellos.
Extendí la mano hacia el vestido. Se arrugó en mis manos. Segundo, rigidez en algunos puntos. La sangre se había oxidado, pero aún así, contenía la verdad como un testigo. Lo sostuve contra la luz del fuego. Las sombras danzaban sobre sus pliegues. Y entonces lo escuché. Un golpe. 3 golpes lentos en la puerta. Me quedé paralizado. Solo una persona tocó en esa dirección. Casiano. Cuando la abrí, estaba allí, con su ropa de dormir de cuero y la capa empapada por la lluvia. Su mirada se posó en el vestido que tenía en las manos. Por un instante lo vi. Reconocimiento. Arrepentimiento. Lo conservaste, dijo en voz baja. Tuve que hacerlo. Apretó la mandíbula. ¿Por qué no volviste esa noche? ¿Después del incendio? ¿Después de que enterramos? ¿Después de él? Porque ella me rogó que no lo hiciera. Ella dijo que huiste. Ella dijo muchas cosas. El silencio se prolongó. Finalmente, levanté el pergamino. ¿Enviaste esto? Negó con la cabeza. Number. Pero quien quiera que lo haya hecho, sabe demasiado. Entonces había alguien más allí, dije. Alguien me vio. Su mirada se oscureció. Entonces no están a salvo. Ninguno de los dos lo está. Me acerqué. Pero solo uno de nosotros aún lleva la corona. Y solo uno de nosotros no tiene nada que perder. Afuera la lluvia empezó a caer con más fuerza. Cassian miró el vestido una vez más y luego volvió a mirarme a mí. Quiero creerte, susurró. No me inmuté. No necesito que creas, dije. Necesito que recordar. Fue construida para los ecos, para la música, para el juicio, para el triunfo y la derrota envueltos en terciopelo. El tipo de habitación donde las palabras no morían al ser pronunciadas, sino que perduraban, rebotando entre las nervaduras de los arcos y las lámparas de araña. Y esta noche escuchó demasiado atentamente. Entré en el salón del recuerdo, cuando la última campanada de medianoche resonó en el castillo. Me lo habían prohibido desde la coronación de Helena. Otro castigo silencioso que nadie se atrevía a pronunciar. Pero ningún guardia me detuvo. Ningún asistente cuestionó mi presencia. Quizás porque la verdad había empezado a alzarse como niebla entre los tapices, y la niebla, por muy inoportuna que fuera, siempre encontraba la manera de entrar. Las velas que adornaban las paredes talladas aún ardían, tenues, parpadeando, pero no apagadas, igual que yo. Al fondo, ante nosotros, se alzaban las estatuas de mármol de las reinas. Sus rostros, desgastados por siglos, estaban siempre lisos, sus ojos de piedra siempre fijos al frente, sin cruzarse jamás. Entre ellas se encontraba la estatua de la reina Iliana la Silenciosa, la que puso fin a una rebelión, cerrando las puertas y dejando que el invierno matara por ella. Antes creía que su nombre era poético. Ahora sabía que era profético. Mis pasos resonaron demasiado fuerte. Odié eso. Quería desvanecerme entre las grietas del suelo de piedra, convertirme en un susurro como los que rondaban esta habitación por la noche. Pero cargaba demasiado peso para eso, demasiados recuerdos. Y el vestido que llevaba puesto esta noche, la vieja túnica ceremonial negra y dorada, se arrastraba tras de mí como una sombra indeleble. Cassian me esperaba en la alcoba tras la estatua de la reina Aralet, con los brazos cruzados, su rostro indescifrable. No debería haberte pedido que vinieras, dije. Pero lo hiciste. Tragué saliva. Dijiste que no enviaste la carta. No lo hice. Pero alguien lo hizo. Alguien que vio lo que pasó la noche del incendio. Alguien que sabe que no soy solo la chica a la que llaman prima. Su mirada se suavizó. Sé que no lo eres. Entonces, ¿por qué te quedaste ahí y permitiste que ella llevara mi nombre? Porque la ley decía que eras tú,
Porque el Alto Consejo la apoyó. Porque me dijeron que te presentaste. Bajé la mirada a mis manos, temblando por el peso de todo lo que había cargado sola. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Hablar y dejar que me colgaran por traición? No, dijo. Pero podrías haberme dejado luchar por ti. Miré hacia arriba. ¿Te hubiera creído? Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Él no respondió. No pudo. En lugar de eso, dio un paso adelante y metió la mano en los pliegues de su capa. Encontré esto, dijo, sacando un trozo de tela. Lo reconocí al instante. Seda medianoche, desgarrado en el borde. Mi capa de coronación, o lo que hubiera sido. Creí que se quemaba, susurré. Yo también. Pero alguien se quedó con un trozo. Me lo entregó. Mis dedos lo rodearon, instintivamente, como si fuera un niño que una vez sostuve y perdí. Lo apreté contra mi pecho. Las llamas no se lo llevaron todo, dijo. Solo lo suficiente para hacerte desaparecer. Se oyeron pasos. Ambos nos giramos. Desde el otro extremo del pasillo, bajo las antorchas parpadeantes, Elena cruzó las puertas. Llevaba una túnica de piel blanca y encaje lunar, con la corona ya puesta. Su rostro estaba sereno, perfecto, como si no hubiera mentido para entrar en la historia. Me preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que regresaras aquí, dijo. Me enderecé. Nunca fue tuyo. No, respondió ella. Pero me lo dieron. Avanzó lentamente, cada paso resonando como el eco de la culpa. ¿Crees que quería ser como tú? Solo quería sobrevivir. Desapareciste esa noche. Necesitaban una reina. Les di una. Me necesitaban, Elena. Ni una sombra cosida en seda robada. Ella dudó. Pensé que estabas muerto. Esperabas que así fuera. El aire se quedó quieto. Cassian nos miró, con los dedos crispados, cerca de la empuñadura de su espada. Basta, dijo. Este no es el lugar. Es el lugar perfecto, dije. Este salón recuerda lo que la corte olvida. Y las velas arden por la verdad, como si fuera una señal. Una ráfaga de viento de la nada azotó el lugar, haciendo temblar todas las llamas pero sin extinguirlas. Elena retrocedió un poco, inquieta. Tengo el vestido original, dije. El de aquella noche. Todavía tiene sangre. Y tengo el broche, el del escudo interior. La llama grabada solo para el verdadero heredero. No te atreverías, dijo ella, pero se le quebró la voz. No necesito hacerlo, dije. Porque alguien ya lo hizo. Alguien envió esa carta. Alguien te vio sacarle el cuchillo del cuerpo y ponérmelo en el mío. Cassian se quedó sin aliento. ¿Qué? Hizo que pareciera que lo había apuñalado, susurré. Aprovechó el pánico para cambiarnos, y luego dejó que el fuego hiciera el resto. El rostro de Elena se contrajo, no de rabia, sino de vergüenza. Esa noche, dijo con la voz entrecortada, no sabía qué más hacer. Él ya se estaba muriendo. El duque intentó. Sé lo que intentó, dije. Pero deberías haberles dicho la verdad. Me habrían ejecutado. ¿Y entonces decidiste coronarte a ti mismo? El silencio que siguió fue pesado, paralizante. Finalmente, Cassian dio un paso adelante. Si eso es cierto, dijo en voz baja, entonces el reino debe su corona a una mentira. No, corregí. Se lo debe a la chica que sangró para que la mentira pudiera vivir. Las velas que nos rodeaban se encendieron. No más brillante, solo más estable. Como si estuviera escuchando. Como si recordara. ¿Y Elena? Por primera vez bajó la mirada. No por gracia, sino por culpa. Nunca quise que esto llegara tan lejos, susurró. Pero lo hizo. A la mañana siguiente, el palacio amaneció como si nada hubiera cambiado. Canto de pájaros. Campanas repicando.
cortesanos deslizándose por pasillos pulidos, vestidos de sedas y en silencio. Cada arco de mármol, cada cortina dorada, cada cuchara de plata dorada, fingían que la noche nunca había sucedido, que la verdad no había resonado por el salón del recuerdo como una tormenta bajo la piedra. Pero me acordé, y Cassian también lo hizo. No había dicho ni una palabra cuando salimos del salón, ni cuando Elena huyó al ala oeste, ni siquiera cuando las velas se apagaron tras nosotros. Ahora, bajo el brillante sol de la mañana, lo observé desde el borde de la terraza del jardín, mientras él volvía a estar junto a ella. Como siempre, el sol se reflejaba en su armadura. La corte los rodeaba, sonriendo, haciendo reverencias, susurrando. Y entonces lo vi. Ella extendió la mano. Él dudó un instante, una fracción de segundo, y luego se inclinó y le dio un beso en los dedos. Pero sus ojos estaban puestos en mí. Al otro lado de la balaustrada de mármol, a través de la cortina de rosas, su mirada se encontró con la mía. Y en esa sola mirada, lo sentí todo. Arrepentimiento, anhelo, vergüenza. Una súplica sin palabras por algo que no podía deshacerse. Me di la vuelta antes de que pudiera ver el dolor, porque aunque pidiera perdón, ya había tomado su decisión. Y mi corazón no era una puerta a la que pudiera llamar cuando le conviniera. Más tarde, en la cámara de recepción de la reina, esperé. Elena me había mandado llamar. No fue una petición. La habitación era cálida y fragante, llena de violetas frescas y azahar machacado. Demasiado dulce, demasiado artificial. Un ambiente destinado a calmar, a desarmar. Estaba sentada junto al gran ventanal, sin corona y con el pelo trenzado a la espalda. Un juego de té de plata relucía a su lado en una bandeja lacada. El juego de mi madre. ¿Me llamaste?, dije. Ella no levantó la vista. Ahora dicen tu nombre con más frecuencia. En las cocinas, en la sala de servicio, incluso en el templo. Bien, deberías tener cuidado. Me acerqué. ¿Por qué? ¿Porque la verdad te está alcanzando? En ese momento, por fin me miró a los ojos. Su expresión era tranquila, indescifrable, pero sus ojos parecían cansados. ¿Crees que no me arrepiento?, dijo en voz baja. ¿Qué quería todo esto? Estaba aterrorizada. Cuando se desató el incendio, cuando encontraron el cuerpo, cuando desapareciste, pensé que todo se derrumbaría. El reino, nuestro nombre. ¿Entonces lo salvaste con una mentira? Te salvé, dijo con brusquedad. Te habrían ejecutado por la muerte del duque. Intentó obligarme. ¿Tú lo sabías? Sí. Pero al consejo no le habría importado. Él era un duque. Tú eras una chica. Hice lo que tenía que hacer. Me reí con amargura. Y te coronaste en el proceso. Ella no respondió. Me senté frente a ella. Lentamente. Deliberadamente. Lo quiero de vuelta. ¿La corona? Mi nombre. Los dedos de Elena se cerraron sobre la taza de té. Estás pidiendo guerra. Nombre, pido la verdad. Que el consejo vea el broche. Que la matrona mayor pruebe la llama. ¿Y si la llama no aparece? Va a... Ella se quedó quieta. ¿Y si lo hace? ¿Entonces qué? Tomo mi nombre, mi lugar, el legado de mi padre. Tú te retiras con gracia. Eso es todo lo que te ofrezco. Apretó la mandíbula. ¿Y Cassian? Mi corazón se apretó. Él no es tuyo para darlo. Pero todavía lo quieres. No respondí. Afuera, las campanas sonaron anunciando el mediodía. Hora de prepararse para la llegada de los enviados del reino oriental. Hora de volver a lucir la mentira como un vestido. Elena se levantó. Hoy estará a mi lado. Bésame la mano. Préstame su espada. Su espada puede mentir, dije. Pero sus ojos, nunca. Y me fui. No esperé a ver si me seguía. No me importaba si lo hacía.
En mi habitación, abrí el cajón donde guardaba el broche. La llama aún brillaba débilmente en su interior, esperando el sello de la matrona. Latía como un latido de plata y oro. Esta noche lo demostraré. Esta noche dejaré de ser un susurro en la boca de otra persona. ¿Y si Cassian volviera a besarle la mano? Entonces me aseguraría de que nunca olvidara de quién era la sangre que alguna vez sostuvo esa mano. Llevaba el broche prendido en el centro de mi vestido, justo encima del corazón, donde debería reposar el peso del legado. La cámara de la matrona era fría, a diferencia del resto del palacio. Allí, el aire se mantenía gélido y quieto, como si el tiempo mismo se hubiera congelado en obediencia. La cámara tenía la forma de una aguja volcada hacia adentro, alta, circular, revestida de piedra, con una única ventana cerca del techo que dejaba entrar la verdad y nada más. La matrona Iseldra estaba de pie junto a la palangana, con los dedos sumergidos en aceite de luna y ceniza de salvia, mientras sus túnicas ceremoniales barrían el suelo en silencio. No me saludó. Simplemente asintió y me hizo señas para que me acercara a la llama. Deshice el broche. Tembló en mi mano. No por magia, de memoria. La última vez que lo toqué delante de otra persona, mi madre aún vivía. Su voz aún resonaba en su lomo hueco, recordándome: una reina no tiene poder, sino pruebas. Lo coloqué en el altar de obsidiana, delante de la matrona. ¿Crees que tu llama hablará?, preguntó sin mirarme. No necesito creer, susurré. Tengo sangre. Sumergió una aguja de plata en el recipiente y luego en el centro del broche. Por un momento no pasó nada, y entonces se encendió. Una brasa de color naranja dorado se encendió bajo la antigua cresta, circular y viva, como un sol en miniatura que ardía tras un cristal grabado. La llama se elevó, serpenteando como seda por las venas del metal, formando un patrón solo conocido por la línea de Iliana. La matrona Iseldra finalmente me miró. «La primera llama», dijo. «No duerme en ningún impostor». Cerré los ojos y exhaló. Pero la paz duró solo unos segundos. Un sonido rompió el silencio. Grieta. Ni truenos, ni pasos. El broche. Se partió por la mitad. Limpio. Antinatural. Como si hubiera estado esperando. La matrona jadeó y retrocedió. «Eso no es posible». Me quedé mirando las mitades rotas. «¿Qué significa?». Tocó el borde del altar, tranquilizándose. «Significa que...» Y alguien ha lanzado una contrademanda. Un vínculo de espejo. Magia más antigua que el propio trono. Helena. Debió saber que el broche tenía poder. Debió... Recogí las dos mitades, todavía calientes en mi palma. Una fina voluta de humo se alzaba desde el lugar donde una vez brilló la llama. «¿Cómo una mentira destruye la verdad?», pregunté. «No», dijo la matrona. «A menos que la verdad permanezca oculta demasiado tiempo». Se oyó un golpe en la puerta de la cámara. Entró Cassiano. Miró el broche roto. Luego me miró a mí. «Helena acaba de convocar un consejo de emergencia», dijo. «Afirma que falsificaste el broche. Quiere formalizar tu exilio esta noche». Lo miré entumecida. «Lo destruyó», dije. «Encontró la manera de corromper lo que no pudo mantener puro». «Tiene miedo», dijo. «La matrona...» «Puedo hablar», interrumpió Iseldra. «Y lo haré. Pero sin el broche, la corte necesitará más. Entonces les daré más», dije. «Cada mentira, cada secreto, cada carta». Cassian se acercó. «¿Lo arriesgarás? Todo». «Ya lo hice», dije. La noche que la dejé llevar mi nombre, me volví hacia Iseldra. «¿Me acompañas?». Ella asintió. «Sirvo a la llama, no a la corona». Apreté las mitades rotas en la palma de mi mano. El filo me cortó la piel, pero lo agradecí. Dejé que la sangre brotara. Dejé que dijera lo que el silencio no podía. Afuera,
En el pasillo, escuché nuevamente las campanas. No es mediodía. No es medianoche. Citación. El tribunal se estaba reuniendo. El palacio respiraba con ansias la guerra. Miré a Cassian. Sus ojos se encontraron con los míos. No más secretos, no más dudas. Que vean, dije. Que vean lo que pasa cuando la verdad por fin aprende a gritar. La corte se reunió bajo la cúpula del salón de asambleas, como si hubiera sido convocada para una coronación, excepto que esta vez nadie sonrió. La cámara vibraba con la tensión. El gran suelo de obsidiana, pulido como un espejo, reflejaba las antorchas que cubrían las paredes, proyectando llamas fragmentadas a cada paso. El trono estaba vacío, el estrado vacío. Sin música, sin fanfarrias, solo murmullos. Y en el centro me quedé solo. Cassian me había acompañado hasta la puerta interior, pero se detuvo, incapaz de seguirme más allá del círculo de ataduras. Solo quienes tenían una concesión podían entrar al piso. Solo aquellos cuyo linaje era veraz o traidor. Mis manos fueron arrancadas del broche. No las até. Que lo vean. Que vean lo que su silencio había grabado en mí. El concilio entró uno a uno. Vestidos, vestidos, vestidos. Como espectros de la ley en tonos perla y ceniza. Y finalmente, ella llegó. Helena, vestida de seda blanca de luto. ¿De luto por qué? Su falso reinado. La mentira que estaba a punto de derrumbarse a su alrededor todavía se comportaba como una reina. Hombros erguidos, barbilla alta, cada centímetro esculpido en aplomo. Pero sus ojos se crisparon. Solo una vez. Un destello de duda. Fue suficiente. La matrona dio un paso adelante para hablar. Esta citación se ha convocado para abordar una disputa sobre la sangre y el trono. Serafina, hija de la casa Thorne, presenta la marca del linaje de la primera llama. ¿Que ella rompió? Intervino Helena bruscamente, con su voz resonando como el cristal. Un broche roto no es prueba. Podría haber sido falsificado. La matrona Iseldra alzó una mano, silenciando la cámara. Y sin embargo, ardía con la llama que solo nace del verdadero heredero. Un murmullo recorrió la galería. Di un paso adelante. Guardé silencio demasiado tiempo. Comencé. Creía que sobrevivir requería borrarme. Que si desaparecía, el reino estaría a salvo. Que mi sangre no importaba. Que mi voz no importaba. Dejé que el silencio se prolongara antes de continuar. Pero me equivoqué. Saqué de mi capa la seda rasgada de mi manto de coronación, el que Cassian me había devuelto. La dejé desplegar. El azul oscuro y el dorado brillaban a la luz de la antorcha. Esto era mío, destinado para mi coronación, escondido en el fuego. Y tengo las cartas, selladas por la mano del duque Calior, el mismo hombre que intentó reclamarme, que murió por una espada que no era mía. La matrona dio un paso adelante con un pergamino. Confesión jurada, dijo, del difunto Lord Halric, fallecido ayer en circunstancias sospechosas. Detalla el complot para silenciar a Serafina y para intercambiar su lugar con Helena después. Está firmada, sellada, atestiguada. Un jadeo. La voz de Helena lo atravesó como un puñal. Mintió, espetó. Me odiaba. Todos me odiaban. Me giré hacia ella, lentamente. Dijiste que querías salvar el reino, dije. Pero solo salvaste tu nombre. No estabas listo, susurró ella. Number No fui obediente. Bajó del estrado. La corona brillaba en su frente. Ya pesaba demasiado. Se le resbalaba. Desapareciste, dijo. Ocupé tu lugar porque tenía que hacerlo. No me dejaste otra opción. Di un último paso hacia ella. No, dije con firmeza. Me quitaste la voz porque sabías que hablaba más fuerte que la tuya. Un ruido sordo llenó la cámara. No de voces, de la cuenca de llamas,
encendida solo para el juicio final. Se encendió. Una vez. De nuevo. Otra vez. La matrona se giró hacia la llama. La palangana escucha la verdad. Arde por aquel cuya sangre impone un legado. Levantó la mano. ¿Que la oiga? Me acerqué a la palangana y presioné mi palma cortada contra la llama. Un dolor me lamió el brazo. Real. Abrasador. Contuve la respiración. La llama se volvió dorada. Un rugido resonó en la galería. La cuenca no miente. El consejo se levantó de sus asientos. Lentamente. Uno por uno. ¿Y Elena? Ella tropezó. La corona se inclinó. Cassian la atrapó antes de que cayera, pero no sujetó la corona. En cambio, se volvió hacia mí. Y por primera vez lo vi, no como el guardia que había besado la mano de otro, sino como el hombre que finalmente recordaba quién estaba frente a él. Miré al consejo y hablé. Me llamo Serafina Thorne, hija de la llama, guardiana de la verdad, y no necesito permiso para tomar lo que siempre ha sido mío. La sala del trono estaba en silencio. Ni voces, ni susurros. Solo aliento y el sonido de una corona al levantarse y al depositarse. No en mi cabeza, sobre terciopelo. Estaban esperando a que yo lo reclamara. El consejo, alineado en filas como estatuas de un antiguo juicio. La matrona, con las palmas manchadas por la ceniza de las llamas. Incluso Cassian, de pie junto al sello real, ya sin uniforme. Su espada desenvainada, pero apuntando hacia abajo, no en señal de defensa, sino en reverencia. Elena estaba de pie en el escalón inferior, con las manos entrelazadas. Sin corona, sin velo. Solo una niña otra vez. No una reina. Ni el fantasma de una. Ella no había rogado. Ella no había negado. Ella simplemente me entregó la corona. No lo había tocado. Aún no. Porque este momento, este aliento entre mentiras y legado, no se trataba de un trono. Se trataba de mí. Avancé lentamente. Mi vestido rozando el mármol agrietado. Las mismas grietas que solía trazar con los dedos de niña, mientras mi madre me advertía. Un día te pedirán que te rompas para adaptarte a su forma. No lo hagas. La corona brillaba a la luz de la antorcha. Dorado, pesado, grabado con los nombres de todas las reinas que lo llevaron antes que yo. Incluso el de Elena, ahora grabado en el borde interior. Historia escrita y reescrita. Me quedé de pie sobre él y miré a todos ellos. He demostrado la verdad, dije con voz firme. He derramado mi sangre, mi silencio, mi vergüenza. Me han borrado, luego reescrito. Y ahora estoy intacto. Una pausa. Déjalo reposar. Pero yo no gobernaré. Se oyeron jadeos. Incluso Cassian dio medio paso adelante. Levanté una mano. Me criaron para creer que el poder era el premio. Que un nombre era un trono. Y un trono era la respuesta final. Pero he aprendido algo más profundo. Algo más verdadero. Me volví hacia Elena. Me robaste mi lugar. Pero me diste algo a cambio. Me mostraste quién soy. Sin su sello. Sin su guión. Ella no habló. Solo asintió. Una rendición silenciosa. O tal, y ves, una disculpa silenciosa. Me enfrenté a la matrona. Nombro a mi sucesor. La cámara se inclinó hacia adelante, con la respiración contenida. Nombro a la matrona Iseldra guardiana interina del trono, hasta que la asamblea elija una voz para el pueblo, no un linaje. Que elijan no por sangre, sino por visión. Los ojos de la matrona brillaron. Serafina, serviré, dije, pero no gobernaré. Y me giré. Bajé las escaleras. Más allá de la corona, más allá del trono. Cassian esperaba abajo. ¿No lo quieres?, preguntó en voz baja. Quiero paz, dije. Por una vez. Él ofreció su mano. No lo tomé, pero yo caminé a su lado, a través de las puertas, hacia la luz, cuando crucé el umbral exterior del palacio.
Mi nombre ya no era negado. Mi silencio ya no era necesario. Oí de nuevo las campanas, no para la guerra, no para advertencia, pero por la verdad. Para mí, para Serafina Thorne, hija de la llama, reina de la nada, y gobernante de todo lo que elegí convertirme.